Saludos estimados participantes. Nos encontramos en esta ocasión en el video número 3 del curso de lo que es la elaboración, guión y puesta de del escenario de una historia, con el auspicio del Instituto de Liderazgo e Innovación Contracorriente y del Grupo Cultural Esperhaz, Guayaquil, Ecuador, de la Isla Trinitaria. En un primer video aprendimos al tener ya la idea, si nos íbamos a basar con las imágenes, con la fotografía, nos íbamos al lugar, al sector donde queríamos contar la historia de ese sector. Entonces le tomamos las fotografías, ya que este proyecto, este curso, este taller consistía en que queremos transformar el sector donde tú vives. Para esto era tomarle las fotos delante y vas comenzando a contar la historia, cómo va transcurriendo en el tiempo. En el segundo video ya le mostré yo los dos tipos de formato, los dos tipos de cuentos que nacen a partir de estas fotografías, ¿verdad? Entonces, porque van describiendo cada paso que van dando, por decir, desde que seleccionaron los colores de pinturas que van a hacer las mejoras en las casas, los diseños de los juegos infantiles, ya, todas esas actividades que hicieron lo plasman a través de del cuento, ¿verdad? Y a la vez en el segundo cuento, en esta ocasión, lo que se hizo fue, una vez que ya ustedes elaboran, le dan el cambio significativo a sus barrios, a su sector, ahora es el momento de emprender, reunirse y emprender, cada uno poner un propio emprendimiento, así sea pequeño, pero lo importante es poner un emprendimiento, ¿ya? Y les enseñé que parte de en ese cuento puedes contar otro cuento, otra historia, ya, o sea, eso es lo bueno del momento de coger y elaborar un guión, porque tú puedes meter varias historias dentro de la misma, ya, y para que se note el cambio, ¿verdad? Entonces, ahora en esta ocasión les voy a dar parte de lo que es en sí cómo realizar o cuál es la estructura del guión de una obra, que puede ser para cine, para una película de televisión, para un documental, puede ser adaptado, todo esto adaptado a lo que tú deseas. La investigación, el documento o la referencia que les voy a dar es del documento creado por César Sánchez, de tallerdeescritores.com, ¿verdad? Dice: ¿te gustaría escribir un cortometraje o un largometraje y luego tal vez rodarlo? Escribir un guión de cine es tarea que tiene su complejidad y por ello conviene abordarla con una cierta metodología. En este artículo voy a darte a conocer el proceso que normalmente siguen los profesionales para escribir sus textos. Se trata de un proceso que consta de varias fases, en cada una de las cuales se trabaja el guión con un nivel de detalle mayor que en la fase previa, que son las siguientes. Es decir, como cuando yo hice el primero, yo hice un cuento, ya esa es una fase previa, ¿verdad? Lo hicimos como un cuento para que los niños tuvieran una idea de cómo hicieron el cambio de el sector donde viven, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan contar a través de la historia. Ya, ahora en esta ocasión les voy a dar las pautas que se deben de tomar en cuenta ya para hacerlo. Si les gustó ese cuento, cómo quedó, esa redacción, cómo quedó, ustedes pueden, si quieren, si tienen cámaras, tienen filmadoras, si tienen con sus propios teléfonos, tienen alguien que tenga una computadora, un vecino que sepa desarrollar algo de edición de video, hagan una película, ¿ya? Que sirva para contar su historia, cómo transformaron,
qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué se proyectan como barrio, ¿verdad? Y con esa película, proyectenla, publíquenla, hagan marketing para atraer a más clientes dentro de su sector. Pero les sugiero que esta película la hagan una vez o que vayan haciéndola en dos partes. La primera parte de toda esa regeneración y la segunda parte lo que es el empare, y con las ventas de esa película que hagan, ustedes ya puedan recaudar dinero para todos emprender negocios al mismo tiempo, ¿verdad? Ya, y entonces una vez que ustedes ya logran conseguir capitalizarse para los emprendimientos de cada una de las casas dentro de su barrio, la siguiente película que hagan será para promocionar, hacerlo turístico, hacerlo marketing dentro de su barrio, ¿verdad? Entonces esto generará más ingresos y más atractivo turístico para ustedes. Entonces, para hacer un guión se debe empezar con la idea inicial. El primer paso que debes dar para escribir tu guión es hacerte con una idea que te resulte atractiva y que te impulse a ponerte a trabajar. Como idea te puede servir un personaje peculiar, un lugar ficticio, una noticia leída en la prensa, una experiencia propia, un tema, etc. En este caso es tu sector, el mejoramiento de tu sector. Ya. Si no se te ocurre nada sobre lo que vas a escribir, no te preocupes, puedes sacar ideas de muchos sitios. Aquí algunas técnicas de creatividad que te resultarán útiles. Es importante que esta idea inicial apunte a un guión cuyo paso a la pantalla resulte viable. Por ejemplo, si lo que has pensado es contar la historia futurista con sus naves espaciales, sus robots, etc., has de tener en cuenta el costo de producir la película. Será muy alto, con los problemas que con ello comportará. En cambio, si cuentas una historia que transcurre en tu vecindario, que en el caso, la producción resultará mucho más asequible. ¿Por qué? Porque todo el escenario ya lo tienen, porque los personajes ya están, porque quizás el vestuario hasta ya lo usan, porque van a ser ustedes mismos, con sus características, con sus formas, con sus caracteres, con su esencia. Ya, simplemente se puede dar pequeños cambios y guión o parámetros para que la película tenga ese grado de atención del público. Ya, por ejemplo, si siempre te han gustado las historietas de detectives, tu idea podría ser simplemente escribir un guión en el que se cuenten cómo alguien investiga una serie de asesinatos. ¿Ya? La segunda parte del guión es el outline. El siguiente paso a partir de esta idea inicial es empezar a concretar una historia. De momento será suficiente con que fijes sus elementos básicos. ¿Quién será el protagonista? ¿Cuáles serán los rasgos de la acción? ¿Dónde y cuándo transcurrirá? ¿Qué tono tendrá todo? Es decir, por ejemplo, si pensamos, ¿quién será el protagonista? En este caso, los protagonistas serán cada una de las familias que están dentro de tu barrio. ¿Cuáles serán los grandes rasgos los rasgos? ¿Cuáles serán los rasgos? En este caso será, no es de acción, es más de tipo orientado a familiar, educativo, social, cultural. ¿Ya? ¿Dónde y cuándo transcurrirá la historia? ¿Dónde transcurrirá? Por decir, en este sector surgió en la ciudad de Guayaquil, en la isla Trinitaria, ya, en una de las calles de la isla Trinitaria. Asimismo ustedes definirán dónde va a ser, que es en su barrio, ya. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Allá por decir, nosotros lo hicimos para el año 2015, parece que era. Ya,
Entonces uno le pone año 2015. En este caso ustedes harían año 2020. ¿Ya? ¿Para qué? Para que quede en la memoria que en tiempos de coronavirus, ya, por decirlo así, fue el tiempo que resurgió resurgió su barrio como algo productivo, algo emblemático, algo para trascender, ya que la pandemia fue la excusa perfecta para trascender todos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo? ¿Qué tono tendrá? Ya, es decir, si va a ser violento, no creo. No va a haber violencia, no va a haber temas de maltrato, no va a haber temas de problemas familiares, no va a haber eso, ¿verdad? Porque lo que queremos es proyectar cosas positivas, vamos a socializar temas, vamos a dar a entender temas sociales, temas culturales, por decir, dentro de la historia, dentro del video, dentro de la narración. Ustedes pueden escribir cuáles esas costumbres que ustedes tienen como barrio, por decir, qué día ustedes celebran las festividades de su barrio, qué actividades hacen en su barrio, ya, qué tono tendrá un tono también un parte cultural. ¿Por qué? Porque dentro de la historia van a celebrar eso, van a contar cómo celebran, cuáles son las tradiciones ustedes sociales como barrio, cuáles son sus costumbres, ya, eso, qué es lo que los hacen ser un barrio unido. Y si no lo son, definan una fecha, que sea a partir de este proyecto, de este cuento, sea esa fecha que marque la diferencia, que marque la historia. Inventen una danza, inventen algo que se vuelva una costumbre, que al pasar de los años se sienta como una tradición, que digan de estar en una situación de extrema confinamiento, resurgimos ya con algo positivo, nos solidarizamos entre los vecinos, fuimos más unidos, ya no es cada quien por su lado, ahora nos unimos más como personas, como vecinos, como amigos, como humanos, ya. Este primer desarrollo de tu idea inicial lo puedes plasmar en un logline, es decir, un párrafo breve de 1 o 2 o 3 frases en el que se concreta la historia antes de empezar a trabajar en ella. El párrafo anterior, el que está en verde, a poco que lo arreglásemos, nos valdría como logline. El logline te servirá para tener claro en todo momento qué historia vas a contar, lo que evitará que te disperses durante las fases siguientes. Tienes información detallada sobre cómo se escribe un logline y algunos ejemplos en el siguiente artículo. Ya más adelante vamos a aprender más sobre lo que es el logline. Es decir, es contar la historia en pocas palabras para que el lector tenga ya la idea, se enganche, se ilusione, se traslade su imaginación al sector donde van a ir, a esa historia donde tiene que llegar. Ya, ese es el logline. 3. El argumento y los personajes. Una vez que tenemos claro de qué irá el guión, procederemos a trabajar el argumento, es decir, los hechos que conforman la historia. Un argumento puede ser más o menos complejo, pero puede consistir en una única línea de acción, ya, pero también en 2 líneas de acción paralelas o incluso en todo un entramado de líneas de acción. En cualquier caso, lo recomendable en esta fase es
escribir una sinopsis argumental, es decir, un resumen de una página en el que se explica el argumento del principio a fin. Por ejemplo, la historia de la investigación de las muertes en la residencia de los ancianos. Las primeras líneas de la sinopsis argumental podrían ser estas. Aquí viene el ejemplo. Ernestino, un jubilado viudo con problemas de movilidad, es internado por su sobrino en un geriátrico de la periferia. Apenas instalado, una anciana que parece sufrir demencia senil le balbucea que en esta residencia la gente se muere y que ella será la próxima. A la mañana siguiente, Ernestino presenta como unos enfermeros. Ernestino presencia como unos enfermeros retiran de una de las habitaciones un cuerpo sin vida, que resulta ser el de la anciana. A lo largo del día, Ernestino averigua que durante lo que se lleva del mes han fallecido ya 3 residentes, y ninguno de los cuales tenía en principio problemas de gravedad de salud. Entonces ahí queda la pauta, ahí queda la duda, ahí queda el misterio, ahí queda el suspenso, ahí queda la trama para saber qué es lo que va a pasar, ahí está el enganche, qué es lo que va a pasar dentro de la historia, ¿ya? Entonces eso es, de eso se trata ya la parte de crear el pequeño argumento, ya, o empezar haciendo una pequeña sinopsis. La sinopsis argumental resulta útil porque, en otras cosas, nos permite maniobrar con el argumento. Por ejemplo, nos permite intercambiar el orden de dos sucesos, sin tener que vernosla todavía con el grueso de la narración. Es decir, intercambiamos ideas, historias que te traten de manera general todo lo que se va a tratar dentro de la historia, ya, sin decir toda la historia al mismo tiempo, ya, simplemente es como a breves rasgos. Aquí tienes un artículo en el que les explico qué es, para qué sirve y cómo se escribe una sinopsis argumental, en donde incluye un ejemplo completo. A la vez que se trabaja el argumento, se trabajan también los personajes. Argumentos y personajes forman un binomio indisoluble. Según esté caracterizado un personaje, resultará verosímil o no que se realice cierta acción, ya, y a la inversa, según cómo querramos que actúe un personaje para que la historia avance por donde nos interesa, tendrá que estar caracterizado de una cierta manera y no de otra. Ya, en este caso, parte de lo que es la escenografía, los personajes también influye, porque tienes dentro de la escenografía el vestuario, el maquillaje, la postura, la forma de caminar, todo eso también influye dentro de las características y los rasgos de los personajes. El tono de voz que va a hablar el personaje, ya, si tiene una característica al caminar, si tiene un tic nervioso que tiene que el personaje estarlo haciendo mientras está conversando, ya, si tiene algún acento diferente al momento de hablar, porque resulta que él no es del sector, sino que es llegado es un personaje que llega al sector, ya. Ese tipo de situaciones ustedes tienen que marcarlo, ya. Habla como una viejita, habla como un extranjero, ya. Habla como muy engreído, habla como muy déspota, habla como muy es un personaje que habla muy arrogante, es un personaje que habla sencillamente, es un personaje que habla muy elocuentemente, muy cortés, ya. Es un personaje que habla de manera soez,
todas esas características al momento de desarrollar el personaje, de describir el personaje, describir la característica del personaje. Ya, eso va dentro del argumento y es parte de la historia. Por ejemplo, si decimos que Ernestino vaya en silla de ruedas, no podrá realizar ciertas acciones, como bajar al sótano de la residencia por las escaleras. De la misma manera que en el sentido contrario, si la historia nos pide que Ernestino, llegado el momento, se encarame al tejado de la residencia, no podrá ser alguien que vaya en silla de ruedas, ni tener muy limitada la movilidad por cualquier otro motivo. Tomando eso como ejemplo, podemos decir que quizás puede iniciar Ernestino en silla de ruedas, pero por circunstancias de la vida se hace un tratamiento, logra caminar, logra tener su movilidad normal, entonces ahí sí podrá elevarse o subirse a un tejado y cumplir con la misión, ¿verdad? Como lo habían establecido dentro de la historia, pero no puede decirse empezar la historia y que de un ratito a otro empieza que es minusválido y termina parado sin una explicación de qué es lo que pasó durante la historia. Ya quedaría muy mal visto. Ya. O olvidarse que empezó estando sentado, que estando inválido el personaje, ¿verdad? Ya. En este artículo tiene más información sobre cómo elaborar una ficha del personaje, las características y los rasgos de los personajes. En un cuarto tiempo o proceso es la escaleta. Ahora que ya tenemos perfilada la historia a contar, decidiremos cómo contarla. Para ello, lo que haremos es dividir el argumento en escenas. Una escena es un bloque de narración que muestra una acción que transcurre en un único escenario y en un tiempo. Un ejemplo que enseguida reconocerás en la película del Titanic, que seguro has visto toda la acción que tiene lugar en la barandilla de la proa al de las 3/4 de hora de la película. Los dos protagonistas se encuentran al atardecer, se suben a la barandilla, se inclinan y ponen los brazos en cruz como si volaran y finalmente se besan. Es una misma escena. Ya. Entonces, a la lista de escenas con la que planificamos el relato de la historia la llamamos escaleta. Conviene incluir en la escaleta el menor número de escenas posible. Si en lugar de contar algo en 2 escenas la podemos contar en una, ¿qué ganaremos? Ya. Entonces, la escaleta es simplemente ir como que desglosando toda la historia por escenas. Ya, escenas básicamente. Ya, es donde van a realizar las conversaciones específicas. Como por decir, cuando hicimos ustedes veían los bloques, se notaban los bloques cuando decían en el cuento de la isla progresista. Ahí se hacía los bloques cuando iban a buscar quienes consiguieran con los servicios básicos, los bomberos, el cementerio. Y había otro bloque, otra escena, en donde hablaban de la parte educativa, de la parte del acerrío, ya, cosas así. Se marcaban los de bloques y las diferentes escenas y acciones que se producían en cada una de estas escenas. Ya, eso es la escaleta, definir y demarcar cada una de las escenas, que tengan esa pequeña y ligera diferencia entre cada una, pero que lleven la secuencia, que no cambie la esencia de la película o del rodaje que se está haciendo, o de la historia o del cuento, de la película, de la novela. Ya, por decir, por ejemplo, al inicio de la historia de Ernestino, lo podríamos contar con las siguientes escenas. Una tendría un lugar en el exterior de la residencia, cuando Ernestino llega a ella acompañado de su sobrino.
otra en la recepción cuando se registre, otra en la habitación que le asignen cuando se instale en ella, otra en el comedor durante la cena, que será cuando la anciana le hable, otra de nuevo en su cuarto cuando se acueste deprimido, otra en la mañana siguiente. Es decir, tú vas definiendo en qué parte de la historia, en qué lugar, en qué momento son escenas específicas de marcas. Ya, eso es lo que es una escaleta, ¿verdad? En la escaleta aprovecharemos para decidir el orden de las escenas. En la narración podemos narrar los hechos en orden cronológico, pero también podemos contar algunos sucesos en retrospectiva. Por ejemplo, si el argumento está formado por varias líneas de acción, podemos fijar en el orden de intercalado de sus respectivas escenas. Si lo deseas, puedes leer más cómo trabajar una escaleta. Ya. Quinto, el guión literario. Por último, en el guión literario narramos la historia con el detalle suficiente y en el formato adecuado para que pueda ser llevada a la pantalla sin problemas. Ya, la narración deberá ser audiovisual, es decir, todo lo que contemos, por más que lo hagamos en texto, tendrá que resultar visible y audible. Eso sí, en ningún momento daremos interacciones técnicas para la realización de la película, tamaños de planos, encuadres, movimientos de cámara. Eso no se ve, eso queda tras la película. Usted simplemente en la película ve la acción, ve el movimiento, ve la escenografía, ve esa interacción entre los personajes, pero lo que está detrás de cámara, eso se queda allá atrás. De eso ya se encargará la directora de la película cuando escriba el guión técnico. ¿Ya? Hay dos, el guión literario, que es el donde está el texto, donde los personajes van a aprender qué es lo que van a hablar, cómo se van a mover, qué es lo que van a accionar. Ese es el guión literario. El guión técnico contiene otras características específicas, que eso lo maneja otra persona. Por ejemplo, la sexta escena de la escaleta del ejemplo anterior podríamos escribirla de la siguiente manera. En el interior, aquí dice, en el interior de la residencia, pasillo del primer piso, de día, escena en el día. Ernestino sale de su habitación en su silla de ruedas. Al girar a la esquina del pasillo, ve que hay algunos residentes frente a la puerta abierta de una de las habitaciones. Ernestino se acerca, mira hacia el interior de la habitación y entrevé cómo unos enfermos están poniendo un cuerpo en la camilla. Ahí viene la acción de Ernestino y lo que pregunta, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Entonces el anciano con víscera le responde, la señora Lola. Entonces los enfermeros sacan la camilla por la puerta. En la camilla, tapado con una sábana, va un cuerpo inerte. Ernestino ve por debajo de la sábana, asoma una trenza de pelo gris. O sea, esto ya va aquí parte de la escaleta, va parte de lo que es el guión, esto parte del guión y sigue con las escaletas, ¿no? O sea, la escaleta es todo esto y de ahí viene lo que hemos aprendido, lo que es el cómo es. Ya va detallado todo, ¿no? Ya va fragmentado todo el escenario. Mire que para más de 2 intervenciones se describe todo, paso a paso, qué es lo que tienen que hacer cada personaje, cuál es el movimiento. Ya, ese es de eso se trata el guión, para que el personaje, el que haga un personaje, tenga la idea qué es lo que el autor quiere retransmitir en esa historia, porque no es que le vas a decir, a ver, mi historia se basa en esto y hagan ustedes lo que crean conveniente. No, porque no es improvisación. Muchas veces no todo es improvisación dentro de una obra literaria, dentro de un guión, de un texto. No,
el autor marca cómo lo sueña, cómo lo ve, cómo lo crea, ¿ya? Entonces, el formato en el que se escriben los guiones literarios están estandarizados. Para cada escena se escribe una cabecera de escena en la que se informa de dónde y cuándo transcurre la acción. Un texto escrito en presente en el que describe el escenario, solo si le falta, y se informa de la acción que tiene lugar en esa escena. 3. Uno o más párrafos de diálogos. Ya, es decir, como aquí ya se crea el diálogo en sí entre los personajes. Y con esto ya tendrías tu guión. Obviamente que para esto ha sido una explicación general de todo el proceso de la escritura de un guión y no me he detenido a detallar la técnica específica de cada fase, ¿verdad? Entonces, en las otras secciones les voy a indicar cada una de las fases, ¿ya? ¿Qué más? Eso es todo por aquí, ya. El arte de escribir guiones es muy hermoso. ¿Por qué? Porque te permite desarrollar tu imaginación, permite desarrollar, practicar lo que es la organización de escena, te vuelves más organizativo, más meticuloso, más detallista, más investigador, ¿ya? ¿Por qué te digo más investigador? Porque hasta para saber cómo moverse una acción, tú tienes que hasta, por decir, tú como guionista, sentir y vivir el momento del personaje para poderlo describir, poderlo detallar textualmente para que el personaje que va a representar tu obra lo haga tal y cual tú lo deseas, ¿ya? Aunque sea un cuento, no importa, porque el cuento de eso se trata de que el lector, llevar al lector a lo que tú quieres, ¿verdad? Ya, entonces, veamos sobre lo que son las diferentes técnicas, crear técnicas de creatividad o cómo generar una chispa literaria. También creado por César Sánchez. Ya. ¿Quieres escribir pero no encuentras la inspiración? No te preocupes, en esta entrada de blog vas a conocer sobre las técnicas de creatividad y permitirte hacerte con ideas cómo se escriben los textos. La técnica de variación, una manera que tienes de generar una chispa que desate tu fuego literario es pensar en una variación. Es algo que ya exista. ¿Cómo podría ser un personaje conocido, una noticia que hayas oído en la radio, un escenario real? En este caso, lo que ya existe es tu barrio. Conoces a tu gente, conoces su accionar, conoces conoces su convivencia con ellos, ¿verdad? Sabes en qué tiempo, en qué momento están todos viviendo, cuáles son sus circunstancias, sus estilos de vida de cada una de la familia, ¿verdad? Por ejemplo, si Julio Cortázar escribió sus famosas instrucciones para subir las escaleras, tú podrías escribir unas instrucciones para tumbarse en el sofá. Otro ejemplo, si Agatha Christie escribió un libro de relatos en el que el protagonista era un matrimonio de detectives, matrimonio de sabuesos, tú podrás pensar en escribir uno en el que el protagonista sea una pareja formada por un abuelo y una nieta. Fácil, ¿no? Lo puedes llevar a cualquier terreno. Si, por ejemplo, un poeta famoso escribe sus poemas en estrofas de 12 versos, tú puedes probar escribirlos en estrofas de 13 y medio. Ya, es decir, tú puedes tomar referencias de otros guiones o puedes tomar referencias de otras historias o de otros cuentos, pero tú lo puedes adaptar a tu estilo, a tu forma, a tu idea. Ya, tú le das ese toque único. Ya. Pero un consejo, por lo general, la idea no es repetir, como muchas veces en la actualidad. Tú ya sabes que X determinada empresa televisiva
siempre hacen las películas o novelas, siempre con el mismo, se nota clarito, es el mismo guión. Lo único que le cambian los personajes, los nombres, pero siempre va abarcado con el mismo guión. No voy a detallar eso por no entrar en polémica, pero si te das cuenta, por decir, el esquema es el mismo. Las zonas, como lo marcan, las zonas en un lugar pobre, y por decir, ya, te puedo dar unas dos características que siempre marcan unas determinadas empresas de telenovela. Por decir, empieza en zonas pobres, y hay una zona pobre y hay una zona rica. Se acaba esa novela que la marca así, viene la siguiente novela, que termina esa que acabamos de decir, termina y empieza otra, y es bajo el mismo esquema, o una zona pobre o una zona rica. Tienen casi los mismos personajes, le cambian el nombre, la misma estructura, cierta variación, pero siempre la misma estructura, el mismo sentido. Entonces no hay eso que llame la atención, porque no cambian, no inventan algo, o sea, no crean algo nuevo, una historia nueva, algo que sea ejemplar, sino que ellos se marcan siempre en un ejemplo anterior y simplemente le cambian ciertos detalles, pero no hay algo nuevo en sí realmente. Entonces, por eso es que ustedes van a hacer su trabajo de una manera única, ya, que quizás sí lo puedan poner en práctica los demás, ya. Entonces, lógico, bueno, a ser realista, parte de esto sí se lo hace aquí en Guayaquil, incluso lo puedo comentar. En este caso, lo que nosotros de la parte que yo te propongo, de la creación, de lo que es mejorar tu barrio, acá en Guayaquil se maneja como es mejora tu barrio, pero porque es un concurso, ya, en donde los barrios, las calles se juntan, dos calles se juntan, todos los vecinos se ponen de acuerdo en que tienen que invertir y mejorar su fachada, su barrio, ponerle jardines y cosas, ya. Y el mejor barrio que queda arreglado bajo los lineamientos que da el municipio es el que le ganan el primer premio, ganan el primer puesto, ganan su dinero económico para que sea repartido entre todos los socios, entre todos los vecinos, ya. Pero hasta ahí llega. En cambio, yo te propongo es que hagas la obra literaria, o sea, el escrito, el guión, hagas una película y demuestres a los demás, al mundo entero, cómo Ecuador se puede levantar en medio de una pandemia, aplicando el mismo ejemplo. Ya, aplicando el mismo ejemplo que nosotros vivimos acá en el sector de la isla Trinitaria, en Guayaquil, en tiempos que no era pandemia. ¿Me hago entender? Esa es mi intención, que se la quiero retransmitir a ustedes. Ya. Entonces, la técnica de la actualización. La técnica de la actualización es una variante de la técnica de la variación, valga la redundancia. Consiste en variar algo sacándolo de su tiempo y ubicándolo en la época actual. Muchas obras son basadas en hechos de la vida real de muchos años atrás, que la llevan al presente y le da un cierto toque de modernismo. Ya, eso puede ser la técnica de la actualización. Por ejemplo, podrías actualizar la historia de Caperucita Roja. Si en el cuento original de Caperucita Roja vivía en una casa junto al bosque y tenía que llevar la comida a su abuelita, podrías idear una versión actualizada en la que la niña viva en un barrio de la periférica de una ciudad, tenga que llevarla a su abuelita a sus medicinas, a comprar sus medicinas. La abuelita viviría en un piso de renta antigua al otro lado del descampado, ya. Entonces, la misma historia de la Caperucita la adapta a lo actual, en la ciudad, en el pueblo, ¿verdad? En las grandes residencias. Ya, es la misma historia de la Caperucita, pero si tú la ves desde el punto de vista actualizado y no le hallas la esencia, no vas a encontrar que es basada en la Caperucita. O sea, de eso se trata, ¿no? Poder darle un giro a la historia, ¿ya? Pero
tomando de referencia algo. La técnica de la combinación. La creatividad puede surgir también de la combinación de elementos. A menudo se escriben guiones de cine que son una combinación de géneros. Por ejemplo, Alien combina la acción, la ciencia ficción y el terror. También se combinan géneros en novela. El nombre de la rosa es una combinación de ficción histórica e historia de detectives. ¿Ya? Fueron dos obras novedosas en su momento y han dado lugar a multitud de imitaciones. Podrías escribir, qué sé yo, una novela en verso y estarías así mezclando narrativa y poesía. Por ejemplo, podrías idear una historia en la que se combine tres géneros: la ficción histórica, el terror y la ciencia ficción. ¿Cómo sería una historia en la que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis hayan hecho experimentos para crear soldados que puedan seguir luchando incluso tras haber sufrido graves heridas, órganos dañados, miembros amputados, etc.? Y que un batallón de soldados aliados se vea obligado a enfrentarse a ellos en el barrio de las trincheras. Ya, cosas así. La técnica de la combinación, es decir, ustedes van a variar los tipos de acciones los tipos de acciones o formatos que se dan dentro de la historia. Ya. Por un lado puede ser muy realista, por el otro lado puede ser muy futurista, pero relacionarlas las dos sería una buena mezcla para que el lector, en este caso si es un guión, un cuento, el lector se enamore, se impresione, se traslade a esa idea, a ese mundo, ¿ya? Entonces eso, la técnica de la combinación. La técnica del opuesto. Puedes recurrir también a la técnica del opuesto, que es, dicho de manera sencilla, darle la vuelta a algo ya existente. Por ejemplo, si Cortázar escribió sus instrucciones para subir las escaleras, tú podrías escribir unas instrucciones para bajar las escaleras. Si Agatha Christie es una de las novelas hizo que el asesino fuera el mayordomo, tú podrías ponerlo que el detective y hacer que sea él quien investigue el crimen. Ya, si tú tienes un escrito de relato o un poema y no te acaba de gustar porque te parece demasiado convencional, puedes plantearte darle la vuelta al texto, literalmente, en el caso del relato, escribirlo al revés, empezando por la narración, por el final de la historia, y en el caso del poema, invertirlo en el orden de los versos y de la estrofa. Ya. Entonces, la técnica del opuesto es como quien dice, si te basas en una historia que tiene un guión, tiene un formato, tiene una intención, tiene un motivo, tiene una situación, tú haz lo contrario, ya. Si ya lees lo positivo, lo negativo, si es algo positivo, haz lo negativo acá en tu historia, en tu cuento. Por decir un ejemplo, si el cuento transmite alegría, pues tú creas un cuento que transmita tristeza. Ya, de eso se trata, transmitir lo opuesto, lo contrario. Si en la una se produce en tiempos de invierno, tú la vas a hacer que es en tiempos de verano. Ya, contar la historia y todo al revés, todo lo contrario, ya, lo opuesto. Por ejemplo, podrías idear una historia en la que sea la abuelita de Caperucita la que parta a buscar a su nieta, que se ha desaparecido. Lo último que se sabe es que Caperucita es que se adentró en el bosque. Un lobo fue visto por los alrededores, es decir, cambian la historia. Ya no es Caperucita la que busca a la abuela, sino la abuela busca a Caperucita. Si te das cuenta, de eso se trata, de llevar lo contrario. 5. La técnica del y si te puede ser muy útil idear una situación ficticia mediante la técnica del y si. Por ejemplo, podrías pensar, ¿y si me encontrase un cadáver en el balcón? ¿Y si un marciano llamase a mi puerta para pedirme comida? ¿Y si un tren repleto de viajeros
desapareciese sin dejar rastro. De vez en cuando desaparecen aviones, pero ¿y un tren? ¿Y si me encontrase un fantasma en el maletero del coche? ¿Y si, o sea, crear esa expectativa? ¿Qué pasaría qué pasaría si se cambia dentro si dentro del guión, dentro de la historia sucede otra cosa diferente a lo que se está marcando? Ya. Aprovecho para comentar que podemos combinar técnicas. Por ejemplo, podemos idear algo mediante la técnica del ¿y si? Y luego variarlo. Es decir, ejemplo, ¿y si el fantasma me lo encontrase en el trastero? ¿Y si en vez de un tren desapareciera un convoy de metro? ¿Ya? También, por ejemplo, por ejemplo, a una idea que hayamos obtenido mediante la técnica que sea, aplicarle la del opuesto. Y si en vez de desaparecer un convoy de metro, apareciese uno en algún sitio, y si los nazis zombies hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, ya, el y si contradictorio sería en este caso. Ya, 6. La parodia. Un sexto recurso que podemos usar es la parodia. Se trata de llevar algo al terreno del humor para homenajearlo o caricaturizarlo, o ambas cosas. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes es de alguna manera una parodia de las historietas de héroes, princesas y hechiceros de los libros de caballerías. A menudo en cine se hacen parodias de películas famosas. Lógicamente, lo que se parodia también tendrá que ser famoso, ya que de lo contrario no se captará la parodia. Ejemplo, tú te puedes tomar de base o una parodia y adaptar a tu historia de lo que ustedes van a contar, de la transformación que tienen dentro de su barrio, lo van a escribir. Puedes buscar una parodia en donde ustedes la pueden tomar como base y la adaptan a su situación. Ya, por ejemplo, podríamos escribir un texto en el que se narre cómo Cortázar en su dúplex y se haya olvidado de cómo se suben las escaleras que llevan al piso de arriba, y tampoco recuerde dónde ha dejado el libro de las instrucciones. En el piso de arriba, tal vez, o cómo subirá las escaleras para ir a buscarlo. ¿Ya? Entonces, también, y bueno, de esa manera esas serían las técnicas principales de lo que es técnicas de creatividad para el desarrollo del guión, del texto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el logline? Por César Sánchez. Un logline es un texto breve en el que se resume el contenido del guión. Por lo general, un logline no ocupa más de una o dos frases, aunque nada nos impide, si lo escribimos para nosotros mismos, que sea un poco más largo. Un logline expresa de manera concisa y de manera informativa de qué va una película. Esto es, quiénes son los personajes principales, en particular quién es el protagonista, cuál es el conflicto, dónde y cuándo transcurre la acción y cualquier otro dato que permita describirla en su esencia. Por lo general, un logline no informa el desenlace de la historia, aunque el dato podría darse si fuese necesario para entender la película en su conjunto. A continuación tienes un ejemplo de logline. Se trata de uno de lo que he escrito para una conocida película Alien. Arriba tienes el cartel. Bueno, ya. En mitad de su viaje de regreso de la Tierra, los 7 tripulantes de un carguero espacial se ven enfrentados a una extraña criatura que se ha colado en la nave. Tras morir el primer oficial, la suboficial toma el mando en la lucha por la supervivencia.
Ya, entonces aquí en el login tú das a entender un poco de la esencia y del contenido de qué se va a tratar la historia, de qué se va a tratar tu película, de qué se va a tratar tu novela, de qué se va a tratar tu cuento, de qué se va a tratar tu historia. Ya, ahora, ¿para qué sirve el login? El login sirve principalmente para dos cosas. Por un lado, te ayudará a ti como guionista a fijar y validar la historia que vas a contar antes de ponerte a trabajar en ella. En este sentido, el login será la premisa que te irá marcando el camino a seguir a lo largo de todo el proceso de escritura del guión. Por ejemplo, imagínate que quieres contar una historia que transcurra en un mundo fantástico, con sus castillos, sus caballeros y sus criaturas mágicas, porque es un género que siempre te ha gustado y ya tienes pensado algunos personajes, escenarios y escenas. El login te servirá para empezar a dar forma a una historia y entre todas las que podrías contar que transcurriesen en este mundo que has ideado. Así, a partir de tu idea inicial podrías hacerte con, por ejemplo, este resumen. Acuciado por la necesidad de alimentar a su familia, un campesino pobre se adentra en la región de nadie para rescatar al príncipe de las guerras de la dragona que le ha secuestrado y poder cobrar así la recompensa ofrecida por la reina. Le acompaña su hija mayor. Ya. Por otro lado, un login le resulta útil a cualquier persona que necesite saber de manera rápida, en apenas unos segundos, de qué va una película. Por ejemplo, si un productor está buscando un thriller, podrá descartar solo leyendo sus loglines todos aquellos guiones que no sean de este género. Por este motivo, que las productoras acostumbran a pedir que en cualquier envío de guión se les haga y se le incluya en un lugar bien visible, preferiblemente en la página primera, el correspondiente login. ¿Ya? Entonces es de vital importancia el login dentro de todo el proceso del guión. ¿Ya? Siempre debe estar bien marcado. ¿Cómo se escribe un login? Si escribimos el login para nosotros mismos, podemos ser más flexibles, pero si lo escribimos para hacérselo llegar a un profesional, es conveniente que respetemos la forma en la que se espera que esté escrito un login, que es la siguiente. Primero lo escribiremos en un párrafo de unas pocas líneas, en una o dos fases, o tres a lo sumo. Lo escribiremos en tercera persona y con los verbos en presente. Informaremos del conflicto que da base a la historia. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué necesita conseguir? ¿Qué es lo que se le opone? En este orden, si es posible. Dejaremos claro de forma explícita o implícita dónde y cuándo transcurre la acción. Procuraremos que quede claro a qué género pertenece el guión. Daremos la información de la manera más sencilla y concisa posible, sin incluir detalles no necesarios. En particular, no informaremos de los nombres de los personajes. En ningún momento haremos mención a conceptos narrativos, antagonista, conflicto, clímax y cinematográficos como planos, montajes y flashback. Esto de aquí no se lo mencionará dentro del login. ¿Ya? Entonces, el autor dice que no hemos de confundir el login con el tagline. El tagline es un texto breve que acompaña al título en el cartel de una película. Se trata de un mensaje de unas pocas palabras que de manera atractiva ayuda a comunicar de qué va a ser la película y a despertar el interés por verla. No tiene que ser un texto en tercera persona, sino puede ser, por ejemplo, una pregunta dirigida al espectador. El tagline es aquello que cuando ustedes van al cine
o en las portadas de las películas detallan parte de lo que en pocas palabras también cuentan la historia, o de qué, en qué lugar, en qué fecha y en qué circunstancias se va a producir la película, y lo va a dejar en esa interrogativa de qué es lo que va a suceder dentro de la misma. ¿Ya? Por ejemplo, el tagline de la película Alien es: en el espacio nadie puede oír tus gritos. En este caso, el tagline apunta a la mezcla de géneros de la película, ciencia ficción y terror. Y el escenario en el que transcurre la acción es el espacio. Y el conflicto: alguien está amenazado por algo y no hay nadie que pueda ayudarle. La frase va dirigida al espectador en segunda persona: tus gritos. ¿Ya? Entonces, bueno, estimados alumnos participantes, hasta aquí el presente video. En el próximo video continuaremos sobre lo que es la sinopsis argumentativa, sobre cómo armar las fichas de los personajes, en qué consiste la escaleta, en qué consiste el guión técnico, y ver qué otras partes de en sí de lo que es la escenografía, las características propias de cómo armar una escenografía, ya sea para llevarla a al teatro, o a hacer ya lo que es el rodaje de una película, de un video, de lo que ustedes deseen hacer, o sea, hacer varias diferencias. Espero que les haya gustado este video, lo pongan en práctica, lo adapten a la historia que vamos a hacer a través de la transformación de su barrio, y eso, les deseo muchos éxitos en el cambio de su barrio, en donde todos salgan beneficiados. Ustedes, como nuevos creadores de historias, de guiones, donde van a proyectar ese cambio, esa transformación que va a estar dentro de su mismo barrio, y que gane también todos sus vecinos por el mejoramiento visual y social que van a tener todos. Se me cuidan, abrazos, bendiciones, hasta la próxima.